Bienvenidos a una transmisión más del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Que Dios bendiga su vida y la de sus familias. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio, en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 17 al 20. Vamos a meditar en este texto bíblico en el cual queremos que Dios nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la forma como está escrito en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 17 al 20, dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y reforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener con respecto a la influencia de lo que nosotros escuchamos de otras personas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por comentarios, por hipótesis de muchas personas, y eso crea en nuestro corazón un ideal que muchas veces esa mala influencia puede generar en nosotros una estabilidad emocional negativa. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, que debe de ser nuestra influencia, la perspectiva de Dios es diferente a la perspectiva del hombre. Esta historia fue un suceso real hace mucho tiempo, en el tiempo en el cual Moisés sacaba al pueblo de Israel, que estaba cautivo de Egipto, lo llevaba hacia Canaán, y antes de que llegase el tiempo conocido como la conquista, Moisés ordenó a algunos de su pueblo que fuesen a observar cómo era la tierra a la cual Dios los enviaba. Y sabe qué curiosidad es que hubieron dos tipos de comentarios, dos tipos de perspectivas de cómo se vieron la situación, y también vamos a ver cómo la perspectiva de cada una de esas personas influenció a muchos. Muchos nos dejamos influenciar por lo que dice la multitud sin tener argumentos para poder sustentar lo que ellos han oído, y eso genera en nosotros dudas, genera incertidumbre, cuando nosotros lo que debemos de hacer es confiar en lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros sin estar pensando lo que los demás dicen. Hoy en este tiempo se está viviendo algo similar. La gente dice, es que todos nos vamos a morir de esta enfermedad que está dando, es que esto aquí, y eso está mal influenciando la vida del ser humano. Al ser humano se le está olvidando que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, que hay un Dios que es poderoso para sanar, que hay un Dios que es poderoso para quitar este problema que tiene el mundo. Pero usted y yo como cristianos debemos ser influenciados por la palabra de Dios y no por lo que los demás dicen, aunque los demás sean la mayoría, aunque la multitud diga, esto nos sirve, mejor nos hubiésemos muerto. Usted y yo debemos de saber que vivimos en este tiempo con un propósito divino y en él debemos de vivir. No nos estemos mal influenciando por los demás. Por eso vamos a hablar acerca del tema de la influencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en la vida del hombre? ¿Cómo puede afectarle? ¿Cómo puede generar una actitud positiva o una actitud negativa ante la mala influencia o la buena influencia? Moisés envió a estos hombres a que verificaran la tierra que él quería conquistar, que no la quería él por sí conquistar, sino que era una promesa de parte de Dios para su pueblo. Y antes de hacerlo, él quería analizar cómo era el terreno, qué había allí, quiénes vivían y qué era lo que se daba allí. Pero vea cómo el versículo 17 describe el mandato que Dios da a través de Moisés a este pueblo. Dice capítulo 13 de Números, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena, mala, y cómo las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Cómo es el terreno, si es fértil, estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos
y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Lo que Dios puso en el corazón de Moisés era a que fuesen a ver aquella tierra que Él les había prometido. Ellos nada más tenían que ver la perspectiva de cómo vivía aquella gente, cómo era la tierra, cómo eran los frutos. Pero muchos de los que fueron, lastimosamente, fueron con una actitud negativa. Pensaron que el lugar hacia donde Dios los quería llevar era para destrucción, sin haber tomado en cuenta que Dios les había prometido que allí ellos iban a conquistar esa tierra y que iban a ser los habitantes de esa tierra. Pero ellos no lo vieron así. Ellos lo vieron como algo, lo que nos viene bien difícil, ¿verdad? Mejor nos hubiese sido quedarnos allá en Egipto, donde había comodidad de todo. Mi amado, a veces es necesario batallar contra diferentes circunstancias para lograr obtener nuestros resultados a favor. Muchos queremos resultados sin esforzarnos. Muchos queremos ganar batallas sin pelearlas. No se puede. Es necesario batallar. Y hoy el pueblo de Dios necesita confiar en Dios y batallar en la fe, orar, creer que Dios nos va a sacar adelante. Muchos queremos que todo esté bien, pero ¿qué hacemos nosotros para que las circunstancias cambien a nuestro favor? Muchas veces queremos que todo venga desde el cielo y no, es necesario caminar y hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Dios le prometió a Moisés aquella tierra, pero ellos no iban a llegar así por así, sin tener que batallar. Era necesario que ellos hiciesen algo, y eso es lo que está haciendo Moisés. Para eso los envía, para que analicen cómo es el terreno, cómo van a poder lograr entrar, cómo van a poder conquistar. Pero vea lo que sucedió, versículo 21 en adelante. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Empezaron ellos a cortar aquel fruto que había en aquella tierra. Y dice la palabra de Dios que el fruto era tan grande que no podían llevar mucho. ¿Por qué? Porque era muy grande. Parece ser que ellos tuvieron la muestra del fruto que allí se daba. Pero lastimosamente, había muchos que no entendieron que ese era el lugar a donde Dios los quería llevar. Pero muchos así viven hoy. Dios los quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dios los quiere llevar a una tierra de bendición, pero ellos dicen, no, ahí yo no puedo, yo soy débil, yo no voy a lograrlo, para mí es imposible. ¿Por qué? Porque se están dejando influenciar por aquello negativo que el enemigo pone en sus vidas, sin darse cuenta que ahí es el lugar donde Dios los quiere tener bendecidos, donde Dios los quiere tener protegidos, pero ellos no quieren. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo que hacer, y eso es lo que muchas veces la gente no quiere. Aquellos hombres llegaron, vieron la ciudad, vieron la gente y también vieron los frutos. Dice en el versículo 24, y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Dieron la razón de que ese lugar era un lugar de bendición. La palabra leche y miel tiene un significado. Significaba que allí había sustento, que allí había bienestar y que allí había prosperidad. Porque había todo lo que el pueblo necesitaba. El sustento para sus vidas, la estabilidad para sus familias, allí lo iban a encontrar. Ellos reconocen que allí hay un lugar estable, que hay un fruto bonito, que hay bendición. Pero en el versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Junto con aquel bienestar, con aquella buena noticia, también hay una adversidad.
Y eso muchas veces es lo que nosotros tomamos más en cuenta. La adversidad, vemos más grandes los problemas que el poder de Dios. Vemos que hay algo que Dios nos puede dar, pero siempre ponemos pretextos. Siempre decimos, no, ahí va a costar. Eso es muy difícil porque no nos gusta luchar. Porque nos influencian más las cosas malas que las buenas. Dios tiene bendiciones para la vida del hombre, sí, pero el hombre pone pretexto. Ah, sí, pero vivir así, viera que es difícil. No, es que eso no se puede. Ahí es donde estamos siendo mal influenciados. Aquellos hombres, todos los que fueron, vieron el fruto, vieron que ahí había leche y miel, que había abundancia, que había prosperidad, que había estabilidad, pero había pretexto, los peros, las malas influencias, que hacen que nuestros ánimos decaigan, que hacen que nuestra fe mengüe, que hacen muchas veces que nos debilitemos por causa de esa mala influencia. ¿Había leche y miel? Sí, pero ¿qué dijeron ellos? Ah, pero allí viven los hijos de Anac. Anac era una descendencia conocida como los gigantes de aquel tiempo. Era gente de una estatura muy alta, corpulentos, y a eso le tuvieron miedo. Sin darse cuenta que con ellos estaba el más grande, el más poderoso, nuestro Dios. ¿Quién está con usted en esos tiempos? ¿Usted está solo? No, Dios está con usted. Su confianza debe de estar en Dios. Su confianza no debe de estar en su dinero. Su confianza no debe de estar en ninguna de las circunstancias que lo rodean. Su confianza debe de estar en Dios, a pesar de dificultades, adversidades, problemas, enfermedades y muchas cosas que puedan estar a nuestro alrededor. Recordemos, Dios está con nosotros. Él quiere llevarnos más adelante. Él quiere que conquistemos más. Le tengo una buena noticia. Dios tiene más para su vida, pero dependerá de que si usted confía en Él, usted verá lo que Dios tiene para su vida. Tanto en esta tierra como en la que nos ha prometido cuando nosotros muramos y creemos en Él. Pero dependerá de usted cuánta fe tiene en eso. Y cuánto no se deje influenciar por aquellos que le van a decir, no, si yo no creo que pase del 2020. Es posible que no pasemos del 2020, pero Dios tiene para nosotros moradas eternas también allá en los cielos. No se pierde nada, hombre. Pero debemos de confiar en Él. No debemos de estar influenciados por lo que dicen cosas malas, cosas negativas, como aquellos hombres que dijeron en el versículo 28, ¿verdad? Mas el pueblo que habita en esa tierra es fuerte. Empezaron ellos a ver lo negativo. Empezaron a ver ellos a ver lo malo. 29. Amalek habita en el Negev, el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte Carmelo, habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Empezaron a poner más grande la lista de las cosas malas y minimizaron el bienestar de aquella tierra. Y muchos en este tiempo están minimizando el bien de Dios y haciendo grandes los problemas. Hay muchos están diciendo, no, es que de esto se va a acabar todo. ¿Quién le ha dicho? Si la Biblia establece que estas cosas han de suceder, pero los que confiamos en Él hemos de salir adelante. Y no somos de Él. Somos pertenencia de Él. Él ha de cuidar de nosotros. Y si morimos, nuestra vida está segura en su mano. Pero muchos minimizan eso. Muchos dicen, pues sí, pero ¿qué va a pasar con esto? Usted debe de saber que Dios tiene el control de su vida. Deje de estarse mal influenciando por las malas noticias. Deje de estarse influenciando por lo que los demás digan. De aquellos 12 espías que envió Moisés, solo 2 daban buena referencia. De allí 10, o sea, la mayoría decía cosas negativas. Hasta que apareció en el versículo 30, uno de los 2, que veía la perspectiva diferente, que tenía, para él, su visión era diferente porque él veía según lo que Dios ponía en su corazón. ¿Está viendo usted según la mirada de Dios o está viendo según la mirada de los hombres? Si usted ve con la mirada de Dios, verá la bendición, verá el poder de Dios a su favor, verá que Dios lo va a sacar, verá que Dios sacará adelante a su familia y usted verá aquel día en el cual la victoria de Dios estará garantizada para su vida si está viendo conforme a la perspectiva que Dios tiene para nosotros.
si se está dejando influenciar por la palabra de Dios, por el Dios Todopoderoso que todos los días saca el sol y que nada pasa sin que Él lo permita. Si usted está viendo conforme a esa perspectiva, usted va a vencer. Pero si usted está viendo conforme a lo que dicen las redes sociales, las cosas negativas, ¿verdad? Y toda la maldad y todas las cosas, déjeme decirle que su fe menguará, usted se debilitará y usted estará en ansiedad, en angustia y estará diciendo, ¿y qué me va a pasar mañana? ¿Y qué le va a pasar mañana a mi familia? Porque no está viendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso aparecieron uno de los dos que vio la vida diferente de aquella tierra. El versículo 30 nos lo muestra. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Hay muchos que dicen, no vamos a pasar esta prueba, porque no tienen confianza en Dios. Hay muchos que dicen, ay Dios, ya se acabó mi vida. Es posible, quizás haya perdido algo, haya perdido familiar, haya perdido quizás dinero, trabajo, empleo, pero usted confíe en Dios, que Dios le va a abrir puertas de bendición. Quizás no será ya, pero debe de confiar en que Dios le va a abrir esa bendición. Deje de estarse matando antes de tiempo, deje de estar de negativo pensando que ya se acabó todo. Si usted confía en Dios, Dios no lo va a dejar solo, hombre. Pero como nos dejamos influenciar por lo que dice la radio, es que todo está mal, es que mire, no sirve nada, es que no sé qué, que no sé cuándo. Claro, así decía esta multitud. No oiga la multitud, oiga la palabra de Dios, oiga lo que Dios dice para su vida, oiga lo que Dios dice para su familia. No esté escuchando lo que dice el vecino, lo que dicen los amigos, lo que dicen los familiares, lo que dicen los parientes de otro país. Oiga lo que Dios dice para usted. Dios dice que le ama y que quiere bendecirlo y que si aún muere su vida está en su mano. Eso, oiga, porque eso es lo que nos va a fortalecer la fe y nos va a hacer ver la vida de una forma diferente. Estos hombres empezaron a ver según la carne, según sus pensamientos humanos, y dijeron en el versículo 32, ¿verdad? Pensamientos negativos, vea lo que dijeron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿En qué están pensando estos hombres? En morirse. ¿En qué están pensando? No, ahí es difícil. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a vivir allí? Uy, Dios guárdese, mire cómo somos. Claro, si somos débiles, pero el Dios que tenemos es fuerte. El Dios que tenemos es poderoso. El alcohol gel no es la solución, ni la mascarilla. La solución es Dios, hombre. Claro que usted por prudencia la va a utilizar, pero su confianza debe estar puesta en Dios. Si hay gente que no tiene ni tan siquiera para comprar un bote de alcohol gel, pero confía más en Dios, y a esa gente estoy seguro que no le va a pasar nada, porque ha confiado en Dios. Hay gente que no tiene trabajo, pero confía en Dios. Mire, hay gente que nunca ha tenido un buen trabajo y viven más tranquilos. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios. Y nosotros nos afligimos por lo que vemos en las noticias, por lo que dicen los demás. Y mire, y dice que no sé qué tal cosa. Deje de estarse mal influenciando, porque si no se va a debilitar, va a menguar su fe y va a vivir una vida en angustia, como estos hombres. Estos hombres dijeron en el versículo 32, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Si usted está pensando que se va a morir ya, pues déjeme decirle que hay que ir a comprar la caja, porque es posible. De morirnos siempre nos vamos a morir, pero no nos estemos angustiando antes de tiempo. Usted no sabe si va a llegar más lejos que nosotros. Usted confía en Dios. Su vida debe de estar por eso segura en las manos de Dios. Por eso decía aquel hombre llamado Saulo de Tarso, ¿verdad? Quien es conocido en la Biblia como el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Su vida por eso debe de entregársela a Dios. Por eso dice el versículo 32 que estos hombres vieron aquel lugar como algo malo. Al lugar donde Dios los llevaba, ellos vieron como un lugar de destrucción. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas
Y así les parecíamos a ellos. ¿En qué influencia vivían estos hombres? En una influencia negativa. Se habían dejado influenciar por lo que sus ojos veían y por lo que sus oídos escuchaban. Y no miraban más de lo que sus ojos terrenales podían ver. Ellos no podían ver que Dios era poderoso para sacarlos adelante. Ellos solo se miraban a sí mismos y decían, miren qué débiles somos. Claro, si usted se ve en el espejo, somos más débiles que una hormiga. Más débiles que un zancudo. Un zancudo nos puede matar, si eso es cierto. El zancudo es transmisor de enfermedades que pueden provocar la muerte, sí. Pero Dios, ¿cómo es? Es igual que el zancudo. Dios es más fuerte y más poderoso que cualquier virus o enfermedad, mi amado. Confía en Él. Deje de estar angustiado. Viva la vida cada día. Dígale gracias a Dios por este día. Si lo he de vivir, quiero vivirlo en bendición. Tanto mi vida como la de mi familia. Aquí está. Y camine. Que Dios lo va a sacar adelante. No se ponga a pensar, ¿y qué tal si me muero usted? Sea prudente y viva conforme a la voluntad de Dios. No sea negativo. Deje de estar pensando lo que los demás piensan. ¿Usted cree que esta enfermedad es más grande que Dios? En ninguna manera. Pero mire, ¿por qué no se desaparece? ¿Por qué Dios no la debilita? Un propósito Dios tiene. Pero poder tiene Dios para hoy mismo quitarla. Sin necesidad de antídoto humano. Dios lo puede hacer, pero hay un propósito. Y a su tiempo se dará cuenta, o Dios debilita o fortalece sus defensas y las mías, como también puede revelarle el antídoto a la ciencia. Dios lo puede hacer. Pero es necesario que los hombres vean que Él sí tiene el poder. Así es que, mis amados, confiemos en Dios y no seamos mal influenciados por la mayoría. La mayoría de los espías dijeron, esa tierra es mala, esa tierra a la que vamos, no hombre, ahí nosotros somos como langostas, claro, somos débiles, pero el Dios que tenemos es fuerte. Esa debe de ser nuestra forma de ver las cosas. ¿Sabe qué hizo la opinión de estos 10 espías? ¿Sabe qué provocó? Provocó una ansiedad colectiva. Provocó lo que se conoce como una mala influencia en la mayoría de la gente. Y vea lo que dice en el capítulo 14 del libro de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dio toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Empezaron a ver muerte. Empezaron ellos a visionar la vida ¿en qué? En la muerte. Vieron ellos el ocaso de sus vidas. ¿Por qué? Por 10 personas que llevaban una mala noticia. Qué galán que así como se propagan las malas noticias, se propagaran las buenas noticias. La buena noticia es que Cristo le ama, quiere bendecirlo, quiere salvarlo, quiere perdonarle sus pecados, pero esas no se propagan como las malas noticias. Y eso es lo que mal influencia a la vida del hombre, las malas noticias. ¿Qué provocó en toda aquella congregación? Una ansiedad, provocó una debilidad en sus corazones que su alma desmayaba. ¿Por qué razón? Porque oyeron la voz de 10 hombres que dijeron, ese lugar a donde Moisés nos lleve feo. No, hombre, allí solo los gigantes viven, nosotros somos como langostas. Claro, el pueblo se debilitó porque se dejaron mal influenciar. Pero en medio de esa gente, tiene que haber gente que confíe que Dios es poderoso. Y que Dios tiene poder para ayudarnos. Ahora, mis amados, ¿habían hombres que creían en Dios? Claro que sí. ¿Habían hombres que confiaban en que Dios era poderoso para hacerlo? Sí. Vea lo que dice este mismo capítulo 14, versículo 5. Claro, muchas veces la debilidad de uno se vuelve debilidad de muchos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. La mala noticia de aquellos hombres hizo que hasta los líderes en aquel momento Moisés se debilitó también. Pero cuán importante es aquellos que tienen la influencia de Dios en sus corazones.
Cuán importantes aquellos que cada día se levantan. Gracias Dios por este nuevo día. Gracias Señor por mis hijos. Gracias por permitirme vivir. Esos son aquellos que ven la vida conforme a la voluntad de Dios y que son influenciados por la palabra de Dios. Aquellos que el ánimo que tienen dentro de sus corazones no depende de sí mismos, sino del Espíritu Santo que Dios ha puesto en sus vidas. Así es que usted, amada iglesia, amado amigo, no se esté influenciando por lo que los demás dicen. Ya va a salir adelante, sí, posiblemente esté pasando un momento difícil económicamente, en la salud, en la familiar, en lo emocional. Es posible, esté pasando un momento de quebranto, pero sepa que Dios tiene el control de su vida y que ya va a abrir una puerta de bendición y lo va a sacar adelante. Esa debe de ser su forma de ver la vida. Ore a Dios. Dios sabrá cuándo le va a abrir puertas de bendición. Dios sabrá cómo lo va a bendecir. Pero deje de estar diciendo y clamando muerte y debilitándose su corazón. Óiganlo a aquellos que confían en Dios, porque ellos tienen la seguridad de que Dios los va a sacar adelante. ¿Qué dijeron en el versículo 6 estos dos? Capítulo 14, versículo 6. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos, se enojaron y dijeron: no puede ser, porque ellos vieron la vida de una forma diferente. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. ¿Cómo dijeron? Buena. ¿Y los otros qué decían? Que ahí se iban a morir. No, hombre, ahí no podemos vivir nosotros. Porque vieron la vida conforme a la mala influencia del hombre. Pero estos, ¿cómo vieron la tierra aquella? Conforme a la promesa que Dios les había dado para conquistar esa tierra. Ellos dijeron: ese es el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Ese es el lugar a donde Dios nos quiere tener bendecido. Así vieron. Y así fueron influenciados. Y así también ellos estaban dispuestos a influenciar a aquel pueblo. Por eso dice el versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Sabe qué? Le tengo una noticia. La vida que usted y yo tenemos en este tiempo es un privilegio, hombre. Deje de estar diciendo: ¿para qué vivir? ¿Para qué mejor no hubiese nacido? O quizás hubiese nacido en otra generación. Este es el mejor momento en el cual Dios decidió que viviese. Pues viva como Dios manda. En bendición, agradecido con Dios. Deje de estarse quejando: ay, mejor me hubiera muerto el año pasado para no ver estas cosas. No, hombre, estas cosas son necesarias que sucedan para que usted confíe en que Dios tiene el poder para sacarlo adelante. Deje de estarse quejando. Vea la vida, que Dios tiene el poder para sacarlo adelante. Y no es tiempo de murmurar. Por eso esos hombres se molestaron y dijeron: no es posible que nosotros que vimos aquellos racimos tan grandes de uva estemos aquí permitiendo que esta gente esté hablando negativamente cuando nosotros hemos visto que la tierra es buena. Y yo les tengo una noticia: la vida es buena, hombre. Si no fuera bueno, Dios no lo hubiese permitido el vivir. Pero Dios le ha dado el privilegio de vivir. Disfrute el vivir. Deje de estarse quejando. Deje de estar en angustia ahí, que si quizás mañana me voy a morir o más tarde. No, hombre, si nos morimos más tarde, que no importe, pero disfrute el momento con su familia y deje de estar angustiado y confíe en que Dios lo va a sacar adelante. Versículo 7 dice que estos hombres dijeron eso: la tierra que vimos es buena. 8. Si Jehová se agradare, esta debe de ser nuestra influencia. Esto debe de motivarnos a seguir adelante. El versículo 8 lo dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Dios tiene el poder para sacarnos adelante y hasta el día de hoy nos ha permitido la vida, pues sigamos viviendo como Él quiere. Dejemos de estarnos quejando. Poder tiene Dios para sanarlo. Le tengo una noticia: si Dios hasta el día de hoy lo ha mantenido sano, lo ha mantenido vivo, es porque poder tiene para hacerlo. No lo ha dejado. ¿Es bueno Dios? Claro, mire cómo lo tiene, bendecido. Si está vivo, otros desearan tener su vida. Otros desearan tener lo que usted tiene. Otros desearan, mire, si usted le pregunta a un muerto, si pudiese usted hablar, aunque eso no se puede, ni tampoco es recomendable, pero si un muerto le hablara, ¿sabe qué le dijera? Dame un minuto de vida para hacer algo de lo que no hice mientras estuvo vivo. Por eso hoy que usted está vivo, aproveche el tiempo. Ellos quisieran vivir, algunos de ellos quisieran regresar. Si no recuerdes aquel rico que vivía junto con Lázaro, ¿verdad? Él quería un minuto de su vida para volver a la familia y decirles: miren, arrepiéntanse porque aquí donde yo estoy no es algo agradable. ¿Por qué?
quería regresar el tiempo y ya no se podía. Por eso usted, hoy que está vivo, aproveche. Entréguele su vida al Señor. Viva conforme a la voluntad de Dios. Deje de estar viviendo conforme a las malas noticias. Dice el versículo 9. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está, al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Qué influencia tenían estos hombres? La influencia de Dios. ¿Cómo vieron estos dos hombres aquella tierra? ¿Como un lugar para morir o como un lugar de bienestar? Lo vieron como un lugar de bienestar. ¿Por qué razón? Porque veían la vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo está viendo la vida usted? ¿Conforme a la voluntad de Dios o conforme a lo que dicen las noticias? Conforme a lo que dicen las malas noticias. Conforme a lo que dicen los amigos. Conforme a lo que dicen es que miren, dicen que el otro año va a ser peor. Deje de estar pensando en el otro año si ni aún este ha pasado, hombre. Viva la vida conforme a la voluntad de Dios, que si Dios le permite vivir el otro año, ¿sabrá Dios cómo sacarlo adelante? ¿Sabrá Dios cómo sostenerlo? ¿Sabrá Dios cómo sustentarlo? ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo será proveído? Eso solo Él lo sabe. Pero confíe en Él y deje de estarse influenciando por aquellos que no conocen la voluntad de Dios. La mala influencia genera un estado de ánimo débil. La mala influencia genera un estado de ansiedad. La mala influencia genera temor y miedo. Pero la influencia de Dios genera paz, tranquilidad, seguridad. Así es que allá usted, ¿de quién se querrá influenciar? Aquella multitud no quiso hacer caso. Aquella multitud no quiso creerles. Aquellos dos que dijeron Dios es poderoso para sacarnos adelante, en el versículo 10 muestran nuevamente su debilidad debido a la mala influencia. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? En todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad. ¿Sabe qué? Dios dijo, bueno, esta gente no me cree, ¿verdad? Esta gente cree lo que ve, pues lo que cree, eso le vendrá. Pero usted crea lo que Dios ha hecho. ¿Sabe qué hizo Dios? Lastimosamente, aquellos hombres malvados murieron. Y solo quedaron los que creyeron en Dios. Con esto terminamos. Por favor, búsquele en su Biblia el capítulo 14 del libro de Números para terminar, versículo 36 al 38, y con eso terminamos. Vea lo que dice. ¿Cuál fue el fin de aquellos que se dejaron influenciar por Dios? ¿Y cuál fue el fin de aquellos que se dejaron influenciar por su mirada humana, por no haber creído en Dios? Bueno, usted lo tiene en el capítulo 14, versículo 36. Dice así. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Mire, la mala influencia va que genera también murmuración. Claro, la gente empezó a murmurar por lo que oía. ¿Qué pasó con ellos? 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué dice la palabra de Dios? Murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos sí se murieron, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no quisieron creer lo que Dios tenía para su vida. ¿Y qué pasó con aquellos únicos dos varones que dijeron, esa tierra es buena, Dios nos va a ayudar a sacar adelante a los que la gente quería apedrear? Como en este tiempo usted se pone a hablar de que Dios es bueno y que Dios va a sacarnos adelante. Mucha gente dice, este hombre está loco, mire cómo está el mundo y él está hablando que Dios es bueno. Si Dios sigue siendo bueno, aunque yo esté en una circunstancia de dificultad, Dios sigue siendo Dios. ¿Sabe qué pasó con estos dos varones? Versículo 38, por esto termino. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, ¿quién eran ellos dos? Los únicos dos que dijeron, esa tierra es buena, esa tierra fluye leche y miel, allá hay bienestar y Dios nos va a ayudar a llegar allí. Solo esos dos fueron bien influenciados por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 38? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Quiénes fueron los que salieron adelante?
¿Los mal influenciados o los que tenían la influencia de Dios en sus corazones? ¿Qué influencias tienes tú en tu corazón? ¿La influencia de la palabra de Dios? ¿La influencia de los malos comentarios? ¿La influencia que da el Espíritu Santo a tu vida y te dice, es cierto, Dios está con nosotros? ¿O la influencia de aquellas malas noticias que ves en el diario, en la radio, en la televisión y en las redes sociales? ¿Qué estarás escuchando? No dejes que te influencien mal. Si quieres ser bien influenciado, escucha la voz de Dios. Y ese es el mensaje que Dios tenía para nosotros en esta mañana. Vamos a terminar en esta hermosa mañana. Si alguien nunca ha recibido a Jesús dentro de su corazón, si usted no ha creído lo que la palabra de Dios dice, esta es la oportunidad. Reciba a Jesús como el Señor de su vida. Entréguele su corazón y dígale en esta mañana, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste entre los muertos. Yo me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera pueda entrar a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de todos aquellos que escucharon la palabra de Dios. Dios bendiga a sus familias también. Si usted quiere compartir este mensaje, hágalo con sus amigos. Alguien estará necesitado de palabra de Dios. No solo comparta las malas noticias, comparta la buena noticia, que Dios tiene y quiere bendecir y salvar nuestras almas y nuestras vidas hoy y siempre. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concedió nuevamente de haber transmitido en esta hermosa mañana. Vamos a terminar en oración dándole gracias a Dios.